Son uniones defectuosas, enchufes deteriorados, equipos defectuosos, falta de conexión a tierra, circuitos sobrecargados, como condiciones. Ustedes saben que existen condiciones y actos, ¿verdad? Actos inseguros y condiciones inseguras. Las condiciones inseguras son las que están en el entorno, en el medio ambiente, ¿sí? Como son las que se muestran ahí. Los actos inseguros son los que causan las personas. Cuando una persona, perdón señores, el resfrío. Los actos inseguros ya qué son, cuando las personas cometen actos subestándares, cuando realizan actividades con el cuerpo mojado, cuando no utilizan sus elementos de protección personal, cuando no respetan los procedimientos de seguridad de las empresas, etcétera. O las personas que roban cables, porque anteriormente había bastante hurto de conductores de las líneas de tensión, de las líneas de transmisión, de alta y baja, ¿no? Y media tensión. Y entonces personas sin un mayor conocimiento se metían a seccionar con cizallas o con un arco de sierra y bueno, automáticamente fallecían, ¿no? Por desconocimiento, porque el cobre eléctrico es muy codiciado en el mercado, ¿no? Tiene bastante valor. Entonces, esas cosas no hay que hacer. Condiciones inseguras también tenemos, uso de las instalaciones improvisadas como definitivas, ¿no? Eh, es momentáneo, dicen, ¿no? Estoy haciendo momentáneo esta instalación, pero al final queda. Y ahí se van colgando todos, ¿no? El clásico árbol de Navidad que siempre, ¿no? Se cuelga de acá, se cuelga de allá para hacer múltiples conexiones. Señores, de un punto de tensión hay que sacar solamente un enchufe, no hay que colocar estos adaptadores, ¿no? En todo caso, al momento de instalar, se instalan más circuitos para poder tener acceso a más puntos, ¿no? Hay que instalar los aparatos eléctricos de distintos puntos de toma corrientes, no solamente hay que utilizar uno, sino sobrecargamos el cable y al sobrecargar el conductor se calienta y por calentamiento se prende y al prender se generan los incendios, señores. Entonces, las conexiones fraudulentas también generan accidentes. Las instalaciones eléctricas no reglamentadas, fuera de normas, también generan accidentes, ¿no? Y ahora ya está prohibido hacer instalaciones con los cables mellizos. Anteriormente yo recuerdo de niño que inclusive en mi domicilio veía que habían conductores mellizos y estaban ahí colgados los focos. En aquel entonces no existían ni focos ahorradores. ¿Por qué están prohibidos los conductores mellizos? Esos dos cables que vienen pegados, esos cables blancos. Esos conductores, ¿por qué? Si se recalientan, van a entrar en contacto las dos fases, ¿sí? Bueno, se van a hacer un corto y se prende. Entonces ahora se utilizan, de acuerdo al Código Nacional, otro tipo de conductores y ya no los mellizos. Gracias, sí, son un peligro en realidad. Condiciones inseguras que causan accidentes eléctricos. Falta de mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos, falta de capacitación sobre riesgos eléctricos. Ustedes ya están hoy día en la capacidad de intervenir en un circuito eléctrico, poder opinar, realizar charlas de 5 minutos en sus instalaciones. En caso sean las personas que se hayan inscrito solamente por conocimiento, ya vamos a estar con la capacidad de hacer un análisis mayor en nuestro domicilio, ¿verdad? Entonces, es muy importante estar capacitados nosotros para intervenir en circuitos eléctricos. Los electricistas, los técnicos o cualquier personal que tenga capacitación es la que recién puede intervenir en circuitos eléctricos, en manipular un tablero eléctrico, una caja de fuerza, unos tableros de distribución, etc. La falta de mantenimiento de los equipos también generan accidentes o incendios, ¿no? Por ello, se tiene que hacer en las empresas el mantenimiento preventivo, ¿no? El checklist de todos los equipos para nosotros ver cómo están los aislamientos, para ver su ohmiaje, cómo está. Para eso existen megómetros, para ver cómo están el nivel de aislamiento de estos equipos. Hay ahora conductores, como dice bien Freddy, con aislantes retardantes, al fuego, al calor. Bueno, intervenir en trabajos eléctricos sin cortar o con autorización sin herramientas adecuadas, ¿no? Para intervenir en realidad los circuitos eléctricos se tienen que tener herramientas aisladas, normadas, señores. En caso utilizamos cualquier destornillador para hacer mantenimiento de nuestros interruptores, señores, llamemos al especialista. Podemos tener accidentes fatales. Si no nos ha pasado hasta ahora es porque nos se han combinado las condiciones inseguras con los actos inseguros. Cuando hay una combinación de ambos ocurre el accidente, ¿sí? Entonces, hay que tener mínimo desarmadores aislados
destornilladores aislados para intervenir en circuitos con tensión. Lo primero que se debe hacer en realidad es quitar la tensión. Más adelante vamos a ver las 5 reglas de oro. Cometemos actos temerarios, trabajar en circuitos vivos, energizados. En la casa ocurre bastante esto. Yo he oído a técnicos decir, cuando cojo un polo no me pasa nada. No le pasa nada porque está con su zapato dieléctrico, pero no hay que hacerlo. Las condiciones se pueden dar de distintas formas y nos podemos electrocutar. ¿Sí? No hay que ser temerarios. Hay que trabajar con los procedimientos, con circuitos apagados, sin tensión. Y si vamos a trabajar con tensión, con los EPPs adecuados, con los EPPs dieléctricos. No usar elementos de protección personal nos genera también accidentes, ¿no? En realidad, en los niveles de protección tenemos que tener primero los niveles de ingeniería, los niveles de sustitución del peligro, los niveles de administrativos, los niveles de prevención a nivel de controles administrativos, controles operacionales. Lo último en realidad de utilizar es el EPP. El EPP ya se utiliza para disminuir la severidad del accidente, ¿sí? Porque la severidad, el accidente va a ocurrir, mas no va a ser tan fatal si usamos un EPP. Entonces, el descuido en el uso de los equipos y sistemas eléctricos causando deterioros en controles, enchufes y conductores. Si nos descuidamos del uso de equipos, vamos a tener también problemas. Ocurre que a veces personas están utilizando su laptop o algún otro aparato y tiran el cable de la pared, no se acercan al enchufe y lo sacan de una manera adecuada, tiran y ahí vamos a tener daños del aislamiento. Las hélices internas se pueden romper, van a hacer un recalentamiento interno por falso contacto y se va a ocurrir la quemadura de este conductor y puede causarnos a nosotros accidentes. Es un caso por ponerlo, ¿no? Entonces, las medidas generales que debemos tener en prevención en el uso de la electricidad es la normalización, la mantención y el personal. En la normalización, ceñirse a la legislación específica vigente. Pregunta para todos, ¿cuál es la legislación eléctrica que ahora nos rige a nosotros en el Perú? Que por cierto, es la única que se ha adecuado a la nueva ley de seguridad, la 29783. La resolución ministerial 111, el RECESATE, ¿sí? Es la que habla del reglamento de seguridad y salud en las actividades eléctricas. Mantención, inspección periódica del sistema eléctrico y reparación en caso necesario. Hay que hacerle mantenimiento a estos equipos, porque si no tienen el mantenimiento adecuado, va a generar accidentes. Es muy importante por eso los electricistas cuando intervienen y observan algo defectuoso, reportarlo inmediatamente a la supervisión, porque si no es reportado inmediatamente a la supervisión, vamos a tener problemas. Porque otro compañero, al hacer intervención de este mismo equipo, puede tener un contacto eléctrico y luego paro cardíaco. Lo cual han ocurrido accidentes de ese tipo también. Es muy importante que el personal esté capacitado, que al momento de intervenir no tenga pulsera, no tenga joyas, etcétera, porque los aparatos que les he mencionado, estos lujos, son de metal y el metal es buen conductor de la energía, ¿sí? Y tienen que tener los elementos apropiados para intervenir en un circuito eléctrico, ¿no? ¿Qué son los elementos apropiados? EPPs eléctricos, herramientas aisladas, capacitación específica y el permiso de trabajo. Sin permiso de trabajo no podemos hacer ninguna actividad. Siempre tiene que haber un permiso de trabajo. Seguimos con las medidas generales de prevención en el uso de la electricidad. Es muy importante la supervisión, como les dije. La supervisión nos va a dar el permiso de trabajo y va a verificar las normas, el cumplimiento de los procedimientos. Todo trabajo eléctrico es considerado trabajo de alto riesgo. En las empresas, en las fábricas, trabajos eléctricos son considerados trabajo de alto riesgo, por lo tanto se debe realizar entre 2 personas. ¿Por qué entre 2 personas? Para hacer más fácil la actividad y para comunicar en caso ocurra un accidente, porque la persona accidentada que ha tenido un paro nadie lo va a poder auxiliar, entonces tienen que trabajar de a 2. La señalización es muy importante, informar los trabajos para señalizar en los tableros con tarjeta de seguridad para informar que estamos interviniendo un equipo. Si no hay estos letreros, accidentalmente puede activarlo la persona y nos va a pasar corriente, ¿no? Me refiero a que si una persona está interviniendo un equipo y ya ha bajado, en este caso el interruptor, ha seccionado, ha quitado tensión del circuito, tiene que colocar su candado y su cartel para evitar que otro personal que necesite energía lo pueda activar nuevamente. Son medidas de prevención.
tenemos cómo actuar cuando alguien sufre un choque eléctrico, lo que preguntaba David al inicio, ¿no? Sobre los primeros auxilios. Antes de ello, señores, para no hacer aburrida la presentación, voy a poner un pequeño video, ¿verdad? ¿Cómo vamos, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos a incorporar. ¿Logran ver la imagen? Ahí se puede observar dos personas que están viendo un medidor en un domicilio. Esto es en Brasil. Ellos utilizan un elemento de protección personal ignífugo. Y su careta también cumple con la normativa para contra arcos eléctricos. Sí, es un video real, por si acaso. Ustedes van a observar ahí una explosión, la señalización. Se pudo observar la explosión, ¿verdad? Esta persona, estoy seguro que si no tuvieran este uniforme y no tuvieran este protector facial, inmediatamente fallecen. ¿Por qué? Por quemadura o por electrocución. Si es que entran en contacto con el circuito, ¿por qué? Porque los guantes eléctricos se pueden quemar inmediatamente también. Entonces, ¿por qué se originó eso? ¿Por algún desperfecto? ¿No han hecho un buen análisis? ¿Han intervenido en un circuito energizado que está defectuoso? Para ello deberían cortar en líneas arriba la energía, ¿no? Eso ya se explica en los procedimientos. La norma NFPA 70E nos explica todos estos pasos, los procedimientos exactos, específicos, para nosotros intervenir en circuitos como este, el cual va a ser tema de otro día en la exposición, ¿sí? Entonces, ustedes han podido observar cómo ocurre, se lo repito ahí, lo ponemos nuevamente, a ver. Lo que ustedes acaban de ver es un arco eléctrico, una explosión, ¿sí? Ven la magnitud, ¿verdad? Desde el centro de la ciudad se apreciaba la columna de humo que salía de la subestación eléctrica Puerto Viejo 1, ubicada en el kilómetro 2 de la vía Puerto Viejo Manta. Siendo las 13 horas con 20 minutos, la explosión de un transformador de carga de 20 kV puso a sonar las alarmas del cuerpo de bomberos, que intentaron contener el flagelo.
La explosión de un transformador de potencia ha movilizado a los distintos estamentos de los cuerpos de bomberos de Puerto Viejo y ciudades cercanas como Manta y Rocafuerte. La combustión existente en el transformador hizo difícil la tarea en la que los elementos de la casaca roja tuvieron que extremarse al máximo para tener controlada la situación. Los técnicos de la empresa eléctrica adelantaban una teoría sobre la causa del incendio, tema que deberá ser concluido tras las investigaciones pertinentes. Ha habido un cortocircuito aquí en el sector, ustedes pueden observar, ha habido una descarga. El transformador averiado cubre un 45% de la demanda eléctrica de la ciudad, por lo que se prevé racionamientos eléctricos en 8 puntos. Bueno, son los efectos que trae consigo la energía o el mantenimiento inadecuado. Continuemos con la charla. ¿Cómo actuar cuando alguien sufre choque eléctrico? ¿Alguien ha tenido esta experiencia? Entonces, cuando una persona entra en contacto con electricidad, puede ser proyectada o queda atrapada. En el caso que quede atrapada, se tiene que hacer lo siguiente, ¿no? Nunca hay que tocar a la persona en forma directa, a la que está accidentada. ¿Por qué? Porque es un conductor, ¿no? Está pasando por el corriente. Entonces, si nosotros lo tocamos es como si estuviéramos realizando contacto directo. Entonces, nosotros también vamos a ser un accidentado más. ¿Qué es lo que debemos hacer? En lugar de ayudarla, va a existir un segundo accidente de quien intente rescatar a la víctima. Cortar inmediato las fuentes de energía, ¿sí? Si tenemos alcance, cortar inmediatamente. Bueno, si no es posible, tenemos que tratar de alejar a la víctima mediante algún elemento aislante, ¿no? Puede ser una pértiga, una madera, una goma de plástico. En las subestaciones normalmente hay estos elementos, pero si estamos en un lugar donde no existan, podemos hacerlo con una madera, ¿no? Pero lo principal es ver la forma como podemos aperturar. Ahora, si no somos electricistas, no vamos a hacer cómo aperturar el circuito. Si estamos en casa, bajamos la llave principal, ¿sí? Y nunca hacerlo con la mano, porque vamos a tener accidente también nosotros. En Brasil ocurrió un evento así. Un cable se cayó por un árbol y bueno, le tocó a una persona. Desesperadamente quisieron ayudar a 2 personas más. Estas 2 personas fallecieron. Fue el familiar. Fallecieron como 5 personas. Porque es rescatar al compañero o al familiar. No es muy importante no tocar a la persona. Tenemos que primero, cuando ocurren accidentes, actuar de acuerdo a lo que dicen las charlas de primeros auxilios, ¿no? Primero tenemos que velar por nuestra seguridad, verificar el entorno, mantener la calma. Una vez que hayamos hecho eso, pedimos el auxilio. Señores, todos a una sola escritura, ¿cuál es el número de los bomberos? Muy importante que lo sepan. Por favor, número de los bomberos. Por ahí me van a poner números que no son seguramente. David, ¿cuál es el número de los bomberos? Muy bien. 116. Muy bien. ¿Alguien sabe la existencia del SAMU? Bueno, aquí en Lima existe ese sistema. El SAMU es el 106, que actúa en convenio con los bomberos. Son unas unidades móviles, ambulancias, que inmediatamente llegan a los domicilios, ¿no? Bueno, en alguna ocasión me han dicho que el número de los bomberos es 105, no, es el 116. La persona que está con paro cardíaco puede vivir 4 minutos por el oxígeno que llega a su cerebro. Si en esos 4 minutos no sabemos darlo, el RCP, la reanimación cardiopulmonar, esta persona termina en cadáver, ¿no? Y es muy importante darle los primeros auxilios hasta que lleguen los bomberos, los paramédicos, ¿no? Es charla de otra oportunidad, los primeros auxilios también en caso genérico. Entonces, esto es lo que debemos hacer con una persona electrocutada. Y si está solo, esta persona lamentablemente puede fallecer, ¿no? Porque no sabemos si la persona está aún en contacto con algún componente eléctrico. Así no lo veamos que esté en contacto con un componente eléctrico. Es por eso que de preferencia lo alejamos con un elemento aislante.
considera que todos los circuitos llevan corriente hasta que se determine lo contrario, ¿sí? Todo nivel para los electricistas, todo circuito a intervenir. Si nosotros no sabemos que está con energía o no está con energía, lo consideramos conductor energizado. Eso es una norma de los trabajos con energía. Aquel circuito que nos haya demostrado lo contrario, que no tenga tensión, va a ser considerado con tensión y vamos a trabajar como si fuera con tensión. Tenemos que poner nosotros los EVPs, utilizar el procedimiento, los permisos de trabajo, etcétera. Evitar el acceso de personal no autorizado a zonas de tableros eléctricos, uso de equipos protector apropiado, guantes, etcétera. Lo que se dijo al inicio, ¿no? En lo posible no trabajar con líneas con tensión. Las personas que trabajan en líneas con tensión se les llama personas, área de unidad de líneas energizadas, ¿no? Lo llaman en la ULE, lo llaman TCT, trabajo con tensión, etcétera. Esas personas ya tienen sus uniformes especiales para 20.000, 40.000 voltios, tienen sus uniformes dieléctricos para poder intervenir líneas en circuitos energizados. ¿Quiénes normalmente trabajan en eso? En las líneas de transmisión desde el NOR, por ejemplo, se tienen que hacer trabajos en las líneas de alta tensión y no se puede cortar la energía. ¿Por qué? Porque si cortamos la energía, sacamos de servicio a toda una urbanización, todo un distrito. Es por eso que se trabaja con el equipo especializado de la unidad de líneas energizadas. Ellos trabajan con líneas de tensión en vivo y lo hacen con ciertos procedimientos, con ciertos estándares y con equipos adecuados para ello, ¿no? Con sus CPPs adecuados para ello. Inclusive sus grúas tienen que tener su puesta a tierra, el brazo tiene que ser dieléctrico, los arneses son dieléctricos, las hebillas son dieléctricas, ¿sí? Trabajan con hombreras, con pecheras, etc. Colocar vallas y señales en zonas peligrosas, sí, para que personas externas no ingresen a nuestra zona de trabajo. Protegerse contra el contacto con equipos energizados. Hay varios tipos de protección. Uno es el EPP, la careta facial. También existen mantas dieléctricas. Mantas dieléctricas de acuerdo al nivel de tensión. Son unas mantas que se colocan en los niveles con tensión para realizar trabajos cercanos. Luego, adecuado toma tierra del sistema eléctrico. Es muy importante que la tierra esté operativa. Por eso que Defensa Civil exige que cada año se haga una verificación del aislamiento. Si tiene que bajar los 20 ohmios, según norma peruana, ¿no? Los 20 o 15 ohmios. Defensa Civil lo exige. Adecuado toma tierra, no debe contar 15, sí, ya abrí 15 dice. Adecuado toma tierra, dice, en realidad se tiene menos de 15 ohmios, porque 15 ohmios dice la norma, pero en las certificaciones que yo he firmado, porque soy ingeniero electricista, normalmente se presentan 2 ohmios, 5 ohmios, 7 ohmios, que es lo ideal, porque el torgel y los elementos químicos que se ponen a la pozo de tierra hace que la resistencia disminuya, ¿no? Para que sea un camino fácil, la tierra. ¿La resistencia del pozo de tierra tiene que ser alto o bajo? Señores, tiene que ser bajo. ¿Para qué? Para que la corriente de fugue rápido por ahí, ¿no? En nuestro cuerpo sí que sea alto por la resistencia, pero en la tierra tiene que ser bajo. Mantener en buen estado los interruptores y tomas. Es muy importante que estén en buen estado. Y no lo están, ¿por qué? Es un tema bien básico que esto falla siempre. No le prestamos atención, así como en los lugares de trabajo, no le prestamos atención al orden y limpieza. En las instalaciones eléctricas siempre se observan interruptores y tomas hechizas. Electricistas cortando el taladro para conectarse. ¿Por qué? Porque no tienen un terminal adecuado. Señores, eso no existe. No se debe hacer, perdón. Yo tengo experiencia en esos temas y les he dado solución siempre. Existen diversos tipos de conexiones para colgarse con un taladro o con cualquier equipo, ¿no? Esa es mala práctica que hacen los electricistas. Cortan el taladro porque no tienen dónde enchufar y se cuelgan con 2 cocodrilos y lo prenden, etcétera. No hay que hacer eso. Uso de llaves térmicas combinadas. Sí, las llaves térmicas tienen que ser termomagnéticas, que actúen por calentamiento, que es temperatura, y que actúen por cortocircuito. Por eso se llama térmica por calentamiento, magnético por cortocircuito. Bueno, es un tema ya técnico, ¿no? Tienen que ser termomagnéticos. Mantener las instalaciones siempre limpias y con sus medios de protección. Es muy importante que hayan medios de protección en las centrales de generación, en las subestaciones, en los tableros eléctricos, en la casa de fuerza. ¿Por qué? Si no hay medios de protección, no me va a ayudar mucho que yo le dé los primeros auxilios. Tiene que haber ahí mínimo un botiquín, si que yo tengo, no sé, quemaduras de primer grado para tener ahí los primeros auxilios. Es recomendable que haya un desfibrilador y saber utilizarlo.
No utilizar escaleras metálicas, eso es grave, señores. En las actividades eléctricas todo se utiliza dieléctrico. Las escaleras tienen que ser de fibra de vidrio, ¿sí? Las escaleras metálicas están prohibidas. Y no hay que trabajar en un circuito sin un eléctrico ayudante. Bueno, ayudante a un compañero, solo no se puede trabajar, ¿no? Y tener la capacitación específica. Con la capacitación que hoy día ustedes van a tener su certificado, ya pueden tener intervención en los circuitos eléctricos. Porque los avalos, los certificados son avalados por la empresa y por el entrenamiento que tengo y por los certificados que me respaldan, ¿sí? Si desean, los solicitan y los enviamos. Normas generales para trabajar con tensión. Toda persona debe dar cuenta al correspondiente supervisor de los trabajos a realizar y debe obtener el permiso correspondiente, ¿no? Estas normas normalmente están ya especificadas en los procedimientos. En los procedimientos ustedes van a ver un sinfín de normas. Los procedimientos, señores electricistas o señores que intervengan en trabajos eléctricos, hay que leerlas. Normalmente los peruanos no somos amigos de la lectura, pero tenemos que leerlas. Ahí está todo claro, todo especificado, ¿no? Hay que dar aviso de cualquier condición insegura. Es muy importante comunicar si hay una condición insegura al supervisor para que dé solución, para que dé los mantenimientos preventivos adecuados. Quedan prohibidas las acciones temerarias que suponen actuar sin cumplir los reglamentos de seguridad. Si nosotros tenemos actitudes temerarias, hasta podemos perder el trabajo, porque nosotros cuando ingresamos a una empresa nos entregan el reglamento interno de seguridad. Y si nosotros estamos faltando a este reglamento, estamos incumpliendo con las normativas y podemos tener sanciones. Y si son reiterativas, hasta separación del puesto de trabajo. No hacer bromas y juegos, ¿no? Bromas y juegos para el almuerzo o para la casa. Cuando trabajamos con circuitos eléctricos, las bromas dejemos de lado, por favor. Cuando se efectúen trabajos de instalaciones de baja tensión, no podrá considerarse la misma sin tensión si no se ha verificado la ausencia de la misma. Eso que les dije hace un momento, ¿no? No podrá considerarse sin tensión un circuito eléctrico si no se ha verificado la ausencia de la misma, ¿no? Si el supervisor te dice ingresa, no seas sin tensión, ¿lo has verificado? ¿Me das fe que lo has verificado? Tú mismo tienes que verificar con tu equipo. En todo caso, que el supervisor vaya a hacer la obra. Para eso existe la negativa a trabajar, señores. La negativa a trabajar es una cultura que se utiliza en las minas y debemos utilizarla en todos los lados. La negativa a trabajar es un derecho que nos hemos ganado. Ya ahora está establecido en la ley de seguridad y salud en el trabajo. La negativa a trabajar, ¿no? Por poner nosotros negativa no nos pueden botar del trabajo. Y la negativa tiene que ser fundamentada. Cada empresa tiene su forma de sobrellevar esto en ciertos formatos. Normas antes de la operación. Para centrales telefónicas y equipos informáticos que realicen, sí, para circuitos electrónicos, que son los circuitos de telefonía, los ohmiajes deben ser menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber un daño, puede haber un retorno a estos equipos y causar daños, ¿no? Para circuitos electrónicos es más sensible, por eso el ohmiaje se pide que sea menos de 2 ohmios, sí. Entonces, sigamos con las normas antes de la operación. A nivel de suelo, ubicarse sobre los elementos aislantes correspondientes. Si es que lo hubiera, a buena hora. En algunas subestaciones existen unos banquillos de fibra para poder pararse y hacer ciertas maniobras. Utilizar casco. El cabello debe estar contenido dentro del mismo. Calzado de seguridad eléctrico. El casco debe ser de tipo, señores, tipo 1 o 2, clase E, que soporta 20.000 voltios. No utilicen casco que no sea clase E o G, que es para trabajos eléctricos. En realidad es el de clase E. Tipo 1, tipo 2 es para la compresión, para el golpe, pero la clase es el nivel de tensión. Utilizar herramientas o equipos aislantes. El mínimo que se utiliza es de 1000 voltios para trabajos en baja tensión. Y hay que revisar antes del uso, ¿no? Porque puede estar dañado. Desprenderse de todo objeto metálico. Señores, ninguna actividad se puede hacer con collares, con alhajas, con el anillo de boda, aunque sea por ese momento se puede retirar el anillo de boda, ya que no se lo han podido retirar en otro momento. Utilizar máscaras de protección facial, eso sí es obligatorio. Para personas que intervienen en tableros, la máscara de protección facial tiene que ser normada, que soporte más de 1000 voltios. Perdón, un cierto nivel de tensión, y lo que más se mide es por el nivel de caloría. El nivel de caloría, el grado de incidencia, ¿sí? La energía incidente. Aislar los conductores o partes desnudas que estén en contención. La ropa no debe tener partes conductoras, ¿no? De preferencia no utilizar correas con hebilla metálica y correas con hebilla de plástico, sí lo existe, ¿no? Por eso la ropa de los electricistas es con botones de plástico. Continuamos, abrir los circuitos con el fin de aislarlo.